Pues muchas gracias a Intermón Oxfam por la invitación a este, desde luego, apasionante debate y crucial debate para los tiempos en los que vivimos. Bueno, la primera pregunta era básicamente si la desigualdad ha aumentado y si esto constituye un problema. Primero querría diferenciar entre algo que ya se ha comentado, pero creo que conviene incidir en ello, entre desigualdad y pobreza. ¿Qué es más importante, la desigualdad, que no tengamos todos la misma renta o que haya diferencias de renta acusadas, o que seamos pobres? Es decir, que no tengamos renta, aunque seamos una sociedad muy igualitaria. Creo que es evidente que es preferible que vivamos en una sociedad muy desigualitaria donde todos tengamos más renta que en una sociedad muy igualitaria donde todos seamos igualmente pobres. Básicamente porque si igualamos las rentas empobreciéndonos a todos, esto es lo que en filosofía se conoce como la falacia de la nivelación hacia abajo. Es decir, nadie gana empeorando todos y por tanto es preferible que, ya digo, mejoremos todos aunque sea con más desigualdad. La pobreza, por tanto, sí es un problema, la desigualdad puede serlo, pero en todo caso será un problema subordinado al problema de la pobreza. La desigualdad sería un problema muy grave si viviéramos en una economía que fuera un juego de suma cero, donde solo uno pudiese prosperar a costa de empobrecer a otro. En una economía donde se puede prosperar sin empobrecer a nadie, la desigualdad no es necesariamente un problema. Esto no significa que no sea en absoluto un problema. Digo que es un problema subordinado, secundario, subsidiario al problema principal, al problema fundamental, que es el problema de la pobreza y el problema de conseguir que cada vez más gente viva mejor, aunque ese crecimiento sea desigual. ¿Por qué podría ser un problema la desigualdad? Sobre esto creo que podremos entrar más tarde. Podría afectar al crecimiento económico, podría afectar a la felicidad de las personas o podría ser una desigualdad persistente, es decir, una desigualdad que no fuera desapareciendo en el tiempo porque se generan una serie de estructuras que digamos, estancaran a la gente en la posición de partida y no hubiese eso que se suele llamar igualdad de oportunidades. Bien, por tanto, hablamos de desigualdad, no de pobreza. ¿De qué tipo de desigualdad? ¿De desigualdad de renta o de desigualdad de riqueza? Entiendo que vamos a hablar de desigualdad de renta. La desigualdad de riqueza es bastante menos relevante que la de renta, precisamente porque la renta es lo que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La riqueza, para poderla utilizar para satisfacer nuestras necesidades, se ha de transformar en renta. Uno puede tener riqueza y no tener renta. Uno puede tener un inmueble que no está alquilando, que no vive en él y no le sirve absolutamente para nada, salvo que lo venda, es decir, salvo que lo transforme en renta a través de la compraventa, que es que otro entrega su renta para adquirirlo. Pero bueno, simplemente por mencionar la desigualdad de riqueza, no es que esté evitando el tema porque sea un tema muy inconveniente. España está a la cabeza de igualdad de riqueza mundial, o entre los principales países, primeros países, con mayor igualdad de riqueza en el mundo. El país más desigual en riqueza del mundo es, atención, Dinamarca. Ese país tan ejemplar de políticas igualitaristas para muchos es el país con mayor desigualdad de la riqueza del mundo. Tiene prácticamente un índice de Gini de riqueza del 0,9%, es decir, del 90%. Y sin embargo no parece que en Dinamarca haya una tragedia porque haya una fortísima desigualdad de riqueza. Señal de que la desigualdad de riqueza no es tan relevante, quizá la de renta sí lo sea. Una vez acotamos la desigualdad de renta, falta plantearnos si hablamos de desigualdad de renta interna de España o desigualdad de renta global. La desigualdad de renta de España, lo ha comentado muy bien Olga, es verdad que las series no son absolutamente comparables, pero si juntamos la de Atkinson y Morelli y la de Eurostat, tenemos una evolución de la desigualdad de renta en España bastante plana. En el año 1975 el índice Gini de renta era del 32,7, en el año 85 del 32,6, es decir, prácticamente el mismo. En 1995 del 34,7, es decir, había subido. En 2005 del 31,9 había bajado y ahora volvemos a estar en el 34,6. Es decir, parece que después de una crisis, por ejemplo en el 95, sube algo la desigualdad, pero luego tiende a remitir y a estabilizarse en torno a 32-33, que es donde llevamos estando hace 40 años. Si hablamos de la desigualdad de renta mundial, ¿qué ha sucedido? Pues también se ha comentado, se ha reducido por primera vez desde la Revolución Industrial durante los últimos 30 años. Básicamente el índice
de Gini global ha pasado en el año 70 era de 0,65, en el año 80 de 0,66, en el año 90 de 0,70 y a partir de ahí ha ido cayendo. En el año 95 de 0,69, en el año 2000 de 0,68, en el año 2005 de 0,65 y en el año 2010 de 0,62. Es decir, desde los años 90 la desigualdad global de renta está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Por algo muchísimo más importante que la reducción de la desigualdad. Porque el número de pobres se está reduciendo a un ritmo espectacular. Hemos pasado en el año 1990 de 1.850 millones de pobres extremos en todo el mundo a 770. Es decir, de una tasa de pobreza del 35% de la población mundial, más de una de cada 3 personas, al 10,5%, una de cada 10. Y este es el dato verdaderamente crucial, verdaderamente relevante en los últimos 20-30 años de historia económica global, que ha sido uno de los periodos de mayor reducción de toda nuestra historia de la pobreza extrema. La tasa de analfabetismo también ha aumentado del 60 al 85%, la esperanza de vida ha aumentado en torno a 5 años en todos los continentes del planeta. Por tanto, han sido años maravillosos desde un punto de vista global. ¿Lo han sido desde un punto de vista interno? Bueno, pues no tanto, sobre todo a raíz de la crisis económica, que es cuando sí se ha producido un repunte importante de la desigualdad. ¿Pero por qué ha aumentado la desigualdad? Y termino con esto. Ha aumentado la desigualdad por algo por lo que sí deberíamos estar preocupados, porque es una causa que afecta no a la desigualdad en sí, sino a las expectativas, a las oportunidades y a la capacidad de prosperar de los españoles. Según la OCDE, el 80% del aumento de la desigualdad en España con la crisis se debe al aumento del desempleo. Por tanto, de lo que estamos hablando cuando estamos diciendo que ha aumentado la desigualdad es de que el paro se ha disparado. Y eso es evidente que ha sucedido. Y por tanto sí debe preocuparnos que el paro se haya disparado, sí debe preocuparnos que haya 4 o 5 millones de personas que alternen entre el desempleo o entre contratos ultraprecarios, porque eso sí empeora drásticamente su nivel de vida. No porque haya desigualdad, la empeora porque están en una situación de pobreza relativa, claro, pero de pobreza relativa, que en algunos casos puede ser muy alarmante y muy preocupante. Y la solución, como luego podemos discutir, es dar más oportunidades, es decir, facilitar la creación de riqueza y la creación de empleo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.